Hola, bienvenidos a esta sesión número 3 del curso de Angular, en el cual vamos a empezar a construir lo que será nuestra aplicación o nuestro proyecto final de este curso, y para ello vamos a ir teniendo algunas nociones o vamos a ir construyendo la arquitectura y los primeros componentes de nuestro proyecto. Para ello vamos a empezar creando un proyecto desde cero y vamos a ir más o menos pensando qué cosas va a necesitar, qué componentes vamos a necesitar, aunque no los vamos a crear todos hoy, puesto que la propia evolución del desarrollo de la aplicación implicará la extracción de determinados elementos a otros componentes o incluso la generación de algunos componentes a elementos más pequeñitos y poder fragmentarlos. Es decir, vamos a pensar por lo menos cuáles van a ser el mínimo de componentes que vamos a necesitar para desarrollar nuestra aplicación, y vamos a utilizar los comandos del CLI para recuperar y repasar esos conceptos que vimos en la sesión número 2. Para ello, vamos a empezar, vamos a compartir pantalla por aquí y vamos a empezar creando el proyecto. Bien, en esta ocasión, dado que va a ser un proyecto que va a ser evolutivo en las sesiones, sí que vamos a necesitar meter el routing module, a pesar de que todavía no lo hayamos especificado o entendido ni explicado, puesto que no ha llegado la sesión en la cual vamos a ver esto. Pero sí que al crear el proyecto, lo más cómodo que podemos hacer es ya especificar que vamos a crear o vamos a necesitar ese routing module, ese módulo de enrutado en nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar, vamos a entrar aquí mismamente en el escritorio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestro proyecto utilizando el comando ng new y vamos a crear nuestro proyecto final. Le vamos a llamar proyecto final y vamos a ir respondiendo las preguntas que nos vaya haciendo. Obviamente, lo ideal luego será exportar o subir este repositorio a un repositorio remoto, como podría ser GitLab o Bitbucket o GitHub, que también lo haremos para que podamos clonar al final del curso el proyecto final y lo podáis tener en vuestro equipo. Vamos, por lo tanto, a añadir, en esta ocasión sí, le vamos a decir que sí, le vamos a decir una Y para decir que sí que queremos el routing module. Es decir, vamos a trabajar con rutas en nuestro proyecto. Para ello vamos a también a escoger que queremos nuestro preprocesador, en este caso SCSS, para poder crear nuestros estilos, al igual que hicimos en el ejemplo anterior. Bien, vamos a ir creando el proyecto y una vez esté creado lo vamos a comentar y vamos a empezar a crear algunos componentes a través de los comandos. Bien, volvemos en cuanto esté terminado. Bien, ha terminado ya de crearse nuestro proyecto y podemos encontrarlo a través, un momentito, ahí está, esto lo voy a quitar, ahí está, a través del nombre del proyecto, en este caso proyecto final. Por lo tanto, podemos hacer cd proyecto final y una vez estemos dentro, lo que vamos a hacer es entrar a través de Visual Studio Code. Vamos a abrirlo y vamos a ejecutarlo. Bien, esto nos abrirá una instancia de nuestro Visual Studio Code. Este es un comando que ya lo tengo configurado en la terminal. En caso de que estés en Windows, puedes ver cuál es el comando ideal, o si no, simplemente abrir Visual Studio Code y abrir la carpeta en la cual vamos a empezar a trabajar. Bien, ya tenemos, por lo tanto, nuestro proyecto abierto y disponible para empezar a crear componentes. Para empezar, tenemos ahora mismo, bueno, tenemos que entender que ahora al haber haber especificado que tenemos un módulo enrutado, vamos a tener un elemento más dentro del proyecto que obviamente no podemos discutir ahora, puesto que tendremos una sesión específica para hablar sobre el módulo enrutado, pero sí que podemos echarle un ojo rápidamente, en el cual vamos a tener aquí una lista de rutas que iremos declarando para poder ir creando los componentes asociados a lo mismo. Es decir, vamos a tener, por lo tanto, componentes asociados a rutas. Por ejemplo, la home cargará la home page, el perfil cargará el profile page, por ejemplo. Cada una de las rutas de nuestro proyecto cargarán componentes distintos. Bien, vamos allá. Un momentito, voy a quitar esto de aquí. Vale, entonces, lo que vamos a tener, por lo tanto, va a ser que crear estos componentes.
Vamos a empezar creando los componentes de tipo página, que serán los componentes a los que nosotros navegaremos dentro de la aplicación. Vamos a ver, ahí está. Bien, entonces, antes de crear los componentes de tipo página, que lo podemos dejar más para el final, podemos pensar ya un poco el objetivo del proyecto. Básicamente va a ser un proyecto para gestionar tareas en el cual nosotros podamos tener listadas las tareas como usuarios y al mismo tiempo también poder ir al perfil, hacer alguna modificación y digamos vamos a tener por lo tanto formularios, vamos a tener un proceso de login, vamos a tener también un proceso de registro. Así que tendremos que crear componentes asociados a estas ideas. Así que vamos a crear un componente. Vamos a tener un componente que será nuestra lista de tareas o digamos la tabla donde se va a representar la lista de tareas para que las podamos crear, añadir, etc. Entonces, dentro de app lo que voy a hacer es crear un componente dentro de una carpetita llamada components que si no existe me la va a crear, ¿de acuerdo? Es decir, lo podemos ya o crear manualmente o si no crearla desde la propia consola, puesto que el path, en caso de que no exista, nos lo añadirá. Vamos a crear, por lo tanto, una lista de tareas que le vamos a llamar task list. Y esta va a ser básicamente un componente que va a pintar tareas. Así que vamos a crearlo. Podríamos también incorporar un flag, una opción que es skip test para evitar que nos crease esta hoja, este documento de pruebas, el spec, el que tiene el simbolito de la probeta, pero es ideal que tengamos también documentos para poder elaborar pruebas o elaborar pruebas unitarias de integración para así asegurarnos de que los componentes que vamos desarrollando se desarrollan de forma adecuada. Es algo que obviamente veremos en sesiones más avanzadas, pero nunca deberíamos evitar las pruebas en general, o es una recomendación, puesto que en los proyectos grandes, los proyectos robustos, los proyectos de calidad, siempre va a haber un proceso de QA, de Quality Assurance mínimo, en el cual deberíamos escribir nuestras propias pruebas. Así que todos los componentes que vamos a crear dentro del proyecto deberán tener también esta carpeta, este archivo de spec.ts. Bien, vamos a crear, por lo tanto, tenemos un componente que va a ser el de las tareas y vamos a hacer otro que va a ser, en este caso, la propia tarea. De manera que nuestra idea es que el componente padre, en este caso, será la lista de tareas y dentro se desarrollarán o se implementarán tareas tantas como haya en una lista, por ejemplo. Así que crearemos un componente de tipo task. Entonces vamos a tener componente padre task list, componente hijo task. Además de este componente, dentro de los componentes, el task list y el task normal, el task component, vamos a tener también que desarrollar otro componente que le vamos a llamar task form, que servirá para editar o crear tareas dentro de la lista. Así que crearemos otro llamado task form, que luego dentro tendrá un formulario reactivo que lo veremos en sesiones posteriores, cuando hablemos de formularios dentro de Angular. Es decir, va a ser un formulario que se va a encargar de poder crear o editar tareas. Bien, aparte de estos componentes, ya tenemos task, task form y task list, vamos a crear algunas páginas. Vamos a crear también algunos formularios de autenticación. Entonces, dentro de components los voy a distinguir de una manera, es decir, voy a crear una carpetita que se va a llamar auth internamente y vamos a crear un login form, es decir, un formulario de login. Se nos generará a la altura de los componentes y aquí dentro lo que vamos a guardar son básicamente componentes que tienen que ver con la autenticación. Por ejemplo, un formulario de login, a lo mejor un componente que sea también de registro. Y dentro pues elaboraremos formularios reactivos específicos para hacer un proceso de login en el que hagamos peticiones HTTP a diferentes endpoints para poder saber si el usuario está, disponible para poder gestionar y entrar en determinadas rutas. Entonces, por lo tanto, ahora mismo ya tenemos dos componentes, login form, register form, y vamos a tener task, task form y task list. Bien, eso ya más o menos lo tenemos. También vamos a crear otro componente que en este caso van a ser componentes de navegación. Así que vamos a crear una carpetita navigation y le vamos a llamar, por ejemplo, navbar. Y este va a ser la barra de navegación, que puede ser
una barra de navegación lateral o superior que nos va a permitir navegar entre las diferentes rutas. Así que para ello crearemos un componente llamado navbar. Bien, ahora que ya lo tenemos, perdón, he quitado la cámara sin querer, ahí está. Lo que tenemos es varios componentes, tenemos componente de navegación, tenemos componentes de autenticación, componentes de tareas, también los formularios y más o menos ya lo tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer es pensar en los componentes de navegación, o sea, más que nada las páginas a las que vamos a poder navegar. Así que vamos a crear una carpeta que se va a llamar Pages, ¿de acuerdo? Y dentro de Pages vamos a crear la homepage, digamos la página principal a la que navegaríamos cuando la aplicación esté en la raíz del proyecto, ¿vale? Así que ahora mismo dentro de app, dentro de components, tenemos una carpetita llamada pages, ¿vale? Además de las pages, vamos a hacerle el login page, donde renderizaríamos nuestro componente de login. Y también vamos a añadir nuestro register page. Además, también vamos a crear una página en la cual, por ejemplo, carguemos la típica página 404, donde nosotros no podamos o se muestre cuando una ruta no exista. Entonces vamos a tener, por lo tanto, dentro de Pages, Homepage, Login Page, Register Page, ¿vale? Vamos a tener esta estructura para intentar identificarlos como componentes, porque dentro son componentes normales, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es identificarlos por el nombre o la funcionalidad y sobre todo la utilidad de cada uno de ellos. Así que vamos a hacer un 404 o not found, ¿vale? Le vamos a llamar, que será la página 404 cuando no hayamos encontrado el contenido en nuestro sistema de rutas. Vale, entonces, vamos a ver si se me lo crea. Ahí está. Muy bien, y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestros componentes principales y los que vamos a ir necesitando. También vamos a crear a la altura de components, más o menos, a la altura de app, una carpeta que se va a llamar services. Y ahí dentro crearemos servicios que todavía obviamente no podemos analizar ni tampoco podemos debatir hasta que en una sesión específicamente hablemos de los servicios y ya luego los vayamos creando aquí. Pero aquí dentro básicamente vamos a trabajar clases que nos va a servir para inyectar utilidades como por ejemplo hacer un login, hacer un register, obtener todos los datos de una tarea o la lista de tareas y de esta manera los vamos a ir comunicando. Aparte de components y service, vamos a crear otra carpetita que le vamos a llamar pipes, en la cual crearemos los pipes personalizados. Dentro de Angular existe una cosa llamada pipes, que también tendremos una sesión en la cual hablaremos de ello, que nos va a servir para hacer representaciones del contenido en la vista de una manera bastante fácil y totalmente personalizable. Aparte de los pipes y los services, vamos a generar otra que va a ser wards, que básicamente va a contener todo lo que serían los sistemas de reenrutado o redireccionamiento para controlar si podemos acceder a una ruta o no. Por ejemplo, no deberíamos poder acceder a la home sin haber pasado antes por un login. Solo podremos revisar a través de un ward. Y para ello, dentro del app routing module, tenemos que personalizarlo y aplicar las rutas y aplicar los wards. Aparte de los wards, los pipes y los services y los components, lo que vamos a hacer también va a ser incorporar Angular Material. Esto ya lo podemos ir haciendo, aunque también habrá una sesión en la cual personalicemos un poco más todo esto. Para poder añadir Angular Material a un proyecto, simplemente tenemos que ir a nuestro componente HTML, donde nos documentaban un poco todo lo que podíamos hacer, y en un momento dado veremos que tenemos un pequeño comando específico que es un ng-add, básicamente, que nos sirve para incorporar, en este caso, Angular Material, que no es otra herramienta, es una librería de componentes que nos va a permitir, por ejemplo, generar un login, un formulario de una manera muy sencilla o un registro a través de componentes de tipo input, botones ya predefinidos y totalmente configurables. Entonces, para utilizar Angular Material, que lo tenemos por aquí, tendremos por aquí el comando, vamos a ver si lo podemos buscar. Aquí lo tenemos, ¿vale?
Este es el comando que vamos a utilizar para añadir Angular Material a nuestro proyecto. Lo tenemos en la línea 430 si lo queréis utilizar, pero es tan sencillo como ngadd y luego @Angular Material. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues básicamente esto lo que está haciendo es instalar las dependencias de Angular Material en el proyecto y además nos va a personalizar todo lo que sería la estructura del proyecto, nos va a añadir elementos al HTML, nos va a actualizar el app module y otra serie de puntos que lo va a hacer de forma automática. Hace años esto había que hacerlo manualmente y era especialmente tedioso, así que le vamos a hacer un ngadd Angular Material. Y esto lo vamos a ir dejando ya listo porque nos va a permitir crear componentes mucho más sencillos, de una forma bastante más ágil y sin dedicar demasiado tiempo al diseño. Vale, ahora mismo lo que nos va a preguntar es si lo queremos instalar. Obviamente le diremos que sí. Y a continuación nos hará algunas preguntas sobre el tema que queremos aplicar a nuestro proyecto. Y ahí podremos escoger Custom para personalizarlo 100% o escoger entre los 3 o 4 temas que ya vienen predefinidos por Material, que simplemente aplican a los colores y las formas de los elementos y los componentes que exporta este módulo o estos módulos de la librería de Angular Material. Podemos buscar Angular Material, obviamente online, tiene su propia web oficial y al mismo tiempo también tenemos en npm.js, dentro de la web oficial, podemos ver la librería y el detalle de cómo hacer o iniciarla. Ya lo estamos haciendo aquí, por lo tanto no nos hace falta, pero si en algún momento queréis recordarlo, aparte de poner el vídeo, obviamente os recomiendo echarle un ojo a la documentación oficial, aunque ya como digo, tendremos una sesión específica para hablar sobre Angular Material. Entonces, a continuación va a decir cuál es el tema que queremos aplicar. Tenemos Indigo Pink, Deep Purple Amber, Pink Blue Gray, Purple Green y Custom. Bueno, en este caso voy a decir Indigo Pink porque tampoco quiero personalizar demasiado, así que vamos a coger el Material con Indigo Pink. Nos dice si queremos las tipografías o los estilos específicos de Material, le vamos a decir que sí. Además, también nos dice si queremos las animaciones de Angular Material, también le vamos a decir que sí, puesto que esto nos incorporará algunos estilos, algunas formas, algunas animaciones dentro de los componentes que lo va a hacer visualmente muy atractivo, así que le decimos que sí. Y lo que va a hacer es actualizar nuestro package.json e instalar todas las dependencias de npm. Muy bien, pues cuando haya terminado de instalar, volvemos. Bien, ahora ya lo tenemos, se ha instalado correctamente, lo tenemos disponible, se nos ha actualizado el package.json, se nos ha añadido o actualizado el módulo principal de app module, que lo podemos ver como se le ha puesto una M en naranjita, y esto ha supuesto algunas modificaciones, como que, para empezar, obviamente todos los componentes que hemos creado se han ido incorporando en las declarations, pero al mismo tiempo también se nos ha añadido el Browser Animation Module, que sería el módulo que acabamos de especificar al meter el Angular Material y contestarle que sí que queríamos esa opción. Además, también se nos ha actualizado el index.html, que lo podemos encontrar aquí dentro y vamos a ver cómo en efecto se han añadido las APIs, en este caso de Google, con las fuentes e iconos específicamente que utiliza Angular Material y, como digo, profundizaremos en la sesión adecuada para ello. Además, también se nos ha incorporado al Style CSS algunos estilos genéricos que se nos han configurado para poder utilizar Angular Material y que los estilos sean exactamente como los que vienen en la documentación, utilizando obviamente esta versión de en este caso la opción del tema que habíamos elegido, que era Indigo Pink. Bien, dicho esto, otra cosa que podríamos hacer, obviamente, es crear ya la aplicación con una PWA, con una aplicación Progressive Web App, pero eso lo podemos hacer en cualquier momento. Así que lo que vamos a hacer es simplemente eliminar todo el contenido que tenemos dentro del app component. Vamos a eliminar todo lo que hay dentro del app component, menos la opción del router outlet, que la tenemos abajo del todo. Entonces, desde arriba del todo hasta aquí, lo vamos a eliminar y lo vamos a dejar así. Es decir, ahora mismo no se nos va a presentar absolutamente nada y el router outlet lo que va a hacer es renderizar aquello que se le haya especificado como ruta principal de la aplicación. Entonces, como todavía no hemos visto el routing module, lo que vamos a hacer es especificarlo aquí, router outlet, renderiza aquello que le indique el routing module a partir de la URL en la que estemos.
¿De acuerdo? Así que lo vamos a dejar así y lo que vamos a hacer simplemente es dejarlo comentado para utilizarlo más adelante. Vamos a ponerle aquí, to do, para descomentarlo más adelante cuando ya lo tengamos entendido y hayamos podido explicar exactamente qué son las rutas, qué son los wards, cómo se especifican, cómo se cargan, cómo podemos cargarlas de forma perezosa, cómo podemos cargarlas de forma, digamos, cuando el usuario las necesite para no sobrecargar los módulos, cómo podemos crear módulos específicos y este tipo de cosas que van a ser bastante útiles. Entonces, hasta ese momento nosotros no vamos a tocar el router outlet y lo que vamos a hacer simplemente es pintar nuestro, por ejemplo, homepage, que será la página donde tengamos luego internamente el contenido de las tareas, las listas. Así que vamos a pintar nuestro homepage. Vamos a poner aquí un to-do, eliminar homepage a favor del router outlet. ¿De acuerdo? Esto ya lo haremos más adelante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es venir a los componentes, vamos a venir a las pages y dentro de la homepage, dentro del HTML, lo que vamos a hacer es ponerle un H1, que digamos algo así como homepage. Y vamos a poner, por ejemplo, por aquí un H3, que diga bienvenido. Bueno, esto no lo vamos a poner aquí, se lo vamos a poner en el nav, ¿vale? Vamos a ponerle aquí que pintamos el app task list, ¿de acuerdo? Pintaremos la lista de tareas, vamos a poner aquí estado de tareas y justo debajo pintaríamos también el task form, formulario de creación, edición de tareas. Luego ya le daremos estilos y formas, obviamente todavía tenemos que ver muchas cosas, pero vamos a dejarlo más o menos maquetado para cuando vayamos desarrollando nuevos conocimientos a lo largo de las sesiones, ir incorporándolos a este proyecto. Así que vamos a hacer aquí el task form, aquí estaría, y ya lo tendríamos. Entonces, para empezar tenemos que ir a la task list y desarrollarlo un poquito más. Así que vamos a ir al task list. Y el task list, aquí dentro, vamos a ponerle algo así como un H4, que ponga tus tareas, 2 puntos. Y aquí dentro, por ejemplo, vamos a pintar varios tasks, ¿vale? Obviamente todavía tenemos que entender las directivas estructurales para poder reiterar, digamos, que esta línea se renderice tantas veces como elementos haya en una lista. Es decir, que podamos repetir muchas tareas y reutilizar el código. Todavía eso no lo vamos a hacer hasta la sesión siguiente. Así que vamos a poner aquí replantear con, en este caso, directiva estructural. ¿Vale? Lo vamos a dejar así escrito y vamos a pintar varios app task. Bien, para empezar vamos a hacerlo así y lo que vamos a hacer también a nivel de toda la aplicación, vamos a crear un modelo y dentro de los modelos vamos a crear una carpetita de interfaces en la cual vamos a exportar una tarea. Esto lo podemos generar también desde el ng generate. Si vamos aquí a ng generate y le vamos a menos help, podemos crear interfaces también, pero no tiene mucho misterio, así que tampoco lo voy a crear con un comando, ¿vale? Lo vamos a crear manualmente, aunque para siguientes oportunidades seguramente lo creemos manualmente a través del clip, perdón. Entonces tenemos la posibilidad de crear, por ejemplo, interface, ¿vale? Y se le pueden añadir. Por ejemplo, si quisiéramos crear una interface, ya que estamos, lo podemos hacer, y le ponemos menos help, ¿de acuerdo? Podemos ver los flags que se le pueden añadir, las configuraciones extra que se le pueden añadir. Por ejemplo, el nombre, el tipo, por ejemplo, esto sería nombre, tipo, ITS. Vamos a utilizar ese formato. Entonces, vamos a ponerle el tipo y le vamos a poner, en este caso, bueno, pues básicamente que sea interface, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí. No voy a utilizarlo por comandos porque la verdad es que eso lo haremos más adelante, no quiero profundizar demasiado en eso ni que sea demasiado lioso. Así que vamos a directamente en las interfaces, vamos a crear un task.interface.ts para identificarlo y, digamos,
diferenciarlo del componente que hemos creado antes, de la clase componente que hemos hecho que se llama igual, task. Así que vamos a hacer aquí un export. Vamos a hacer un interface llamado itask, por ejemplo, que tendrá lo siguiente. Va a tener, por ejemplo, un título. Vamos a ponerlo todo en inglés siempre que podamos. Así que vamos a poner title, que es un string. Vamos a ponerle una description, que será un string. Y le vamos a poner también el completed, que en principio será un boolean. Esta podemos decir que sea opcional. Y además de completed le vamos a poner un nivel de urgencia. Así que vamos a crear por aquí un enumerado. Vamos a llamarle niveles, o luego levels. Y vamos a crear uno que se va a llamar info. Otro que se va a llamar, por ejemplo, vamos a exportarlo, que si no, no lo vamos a poder utilizar. Vamos a hacer otro que va a ser urgent, urgente, y otro bloque, ¿vale? Como bloqueante. Así que vamos a tener aquí un level que nos servirá para saber si el tipo es el adecuado y a lo mejor ponerle un estilo u otro dependiendo del nivel. Bien, esto ya lo tenemos, así que esto será lo que nosotros rendericemos dentro de nuestra lista de tareas y en cada una de las tareas. Así que cada una de estas tareas recibirá un input de tipo tarea, ¿vale? Así que vamos a ir a las tareas, vamos a cerrar el homepage, ya lo tenemos, el app vamos a quitar y este también, y vamos a ir a la tarea, al task component, y lo que vamos a hacer es especificar que el task component requiere de un input. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí el input, lo tenemos que importar, le vamos a poner task, que sea de tipo itask. Así que lo tenemos que importar y lo podemos dejar cerrado. Obviamente esperará un valor por defecto, así que le vamos a poner los valores por defecto, como por ejemplo title le vamos a poner vacío, description le vamos a poner vacío, o si no, lo que podemos hacer también, ¿vale? Es especificarle el tipo undefined. Y de esta manera nos aseguraríamos también de no dar ese error, ¿vale? Lo vamos a dejar así de momento para no tener que ponerle un valor estricto. Esto de manera por defecto, el strict mode de Angular nos obliga a dar valores, por lo tanto en principio podría ser indefinido o unitask. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, pues nosotros deberíamos ser capaces de renderizar, por ejemplo, el contenido de esta tarea. Así que dentro del HTML lo que vamos a hacer es hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer aquí un H5 que renderice la tarea. Vamos a coger la task, punto, y ponemos aquí el title. Y luego hacemos un H6 que renderice la descripción. En caso de que la tenga, ¿vale? Si no, pues básicamente estaría vacío. Podríamos incluso hacer un renderizado condicional y cosas así que tendremos que ver todavía con las directivas estructurales, ¿vale? Así que de momento, obviamente, esto recibirá también un to-do que tendremos que documentar. Como, digamos, aquí tendríamos que reformular con, entre comillas, directivas estructurales y estilos condicionales. ¿Vale? De momento vamos a dejar solo estos tipos de datos, aunque también podríamos meterle si está completada o no. Y poder aquí, por ejemplo, podríamos hacer una cosa y es, por ejemplo, hacer un P por aquí. Es decir, si la tarea está completada, renderizamos una cosa y si no, renderizamos otra. Por ejemplo, completada o incompleta. Y esto lo que va a hacer básicamente es, si está completada, ponemos esto, si no, incompleta. Y a continuación podríamos ponerle un pequeño botón que se encargase de eliminar. Vamos a poner una X, por ejemplo, que tuviese aquí un clic que se encargase de eliminar. Así que dentro del componente tenemos que crear por aquí alguna variable que sea eliminar o delete.
Y aquí pues haremos alguna cosa. Vamos a ponerle simplemente eliminar tarea. Vamos a poner eliminar tarea. Y va a ser, en este caso, coma, tarea, ¿vale? Punto title. Y eliminaríamos, en principio, esa tarea. Esto obviamente será un evento que se lanzará hacia la parte superior y se lanzará hacia nuestro componente de lista de tareas. Aquí en el HTML, por lo tanto, tendríamos que ponerle delete task, pasándole lo que tuviésemos que pasarle. Vamos a poner aquí delete, eliminar y ya está. Vamos a poner aquí title, vamos a ponerle aquí description y aquí completed, por ejemplo. Vamos a poner aquí complete o yes y no, mejor, ¿vale? Y aquí vamos a poner delete. Bien, pues más o menos ya tenemos nuestro componente de tarea. Ahora lo que tenemos que hacer es, dado que el componente tarea requiere de un input de manera obligatoria, que es el itask, tendremos que pasárselo. Así que nuestro componente de lista de tareas tendrá que disponer, aquí lo tenemos, de por lo menos una o dos tareas. Así que vamos a poner aquí un to-do, reformular como una lista de tareas. Bien, estas tareas, ¿vale? Las vamos a inicializar dentro de el onInit por defecto, ¿vale? Pero de momento lo vamos a crear aquí. Así que vamos a ponerle aquí vamos a crear una tarea 1, que va a ser un itask, que lo tenemos que traer. Lo importamos y le tendremos que dar algún valor. Así que vamos a poner en este caso, aquí lo que nos está diciendo simplemente es que está faltando algunas propiedades, pues le vamos a poner, por ejemplo, un title, que será task 1, vamos a llamarle task 1. Aparte de task 1, la tarea, le vamos a poner también la descripción, description 1. Y le vamos a pasar también, aparte de esto, control espacio, si está completada, en este caso será un booleano, así que vamos a ponerle false. Y además el nivel, que va a ser levels, que lo tendremos por lo tanto que importar, punto info, por ejemplo. Esta sería informativa. Vamos a hacer una segunda tarea, en este caso task 2, vamos a cambiar esto y lo ponemos un 2, descripción 2, le vamos a poner aquí un true para ver si ese renderizado condicional que hemos hecho funciona y le vamos a poner, en vez de informativa, le vamos a poner urgente. Muy bien, pues más o menos ya lo tendríamos. Ahora lo que tendríamos que hacer es estas variables de aquí, pasárselas por properties, ¿vale? A nuestro componente. Así que dentro del HTML de task list, cuando estamos renderizando el app task, tendremos que pasarle la task asociada a task 1, por ejemplo, y en el otro caso sería task 2. Entonces, aquí, obviamente, si nos fijamos, ya tenemos una reutilización clara del código. Entonces, a través de un ng-for, que es una directiva estructural, que lo tendremos que hacer, podremos hacer un for dentro de la vista y poder pintar tantas apetas como haya en una lista del controlador. Bien, pues más o menos ya lo tenemos. Luego se le podrían poner estilos, incluso estilos condicionales. Ya lo haremos en la siguiente sesión cuando hablemos también de las directivas de atributo. Aquí estamos personalizando la property task de la app task y simplemente pues un pequeño listado. Muy bien. A continuación, esto ya lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos también y esto lo tenemos también. Lo que vamos a hacer es ir a la homepage y vamos a pintar el listado de tareas y además también el formulario. Así que lo que haríamos sería ir al formulario y bueno, pues vamos a poner algo sencillo de momento. Vamos a poner aquí un H6, por ejemplo, o un H5. Ya veremos si ponemos H5 o qué ponemos, ¿vale? Pero de momento esto es suficiente como para más o menos organizarnos. Y aquí pondríamos formulario de tareas. Bien, y aquí dentro pues nada, simplemente le podríamos poner
por ejemplo, un input, bueno, lo vamos a dejar vacío porque necesitaremos sí o sí que trabajar los formularios y hablaremos de los formularios reactivos y esto será más sencillo con formularios reactivos y validación de campos en vez de crear ahora campos con ngModels que bueno, podrían valer, pero no es la forma más elegante de hacerlo, así que lo vamos a dejar así. Voy a poner un to-do y aquí utilizar formularios reactivos de Angular. Así que lo vamos a dejar así. Y nada, simplemente pues si habría algún campo o lo que sea que ya lo iríamos poniendo. Obviamente los formularios utilizaremos también Material, Angular Material que hemos incorporado para que nos den un aspecto mucho más bonito, etc. Bien, pues más o menos ya lo tenemos, así que ahora mismo lo que tenemos que hacer simplemente es desplegar la aplicación y comprobar que funcione, puesto que en el componente principal, en nuestro app component, lo que estamos pintando es el app home y dentro de app home lo que estamos pintando dentro del app del HTML es el task list y dentro del task list lo que estamos pintando, si vamos al HTML, es un task y dentro de task lo que estamos pintando es una tarea, ¿vale? Con información, en principio todo debería funcionar bien. Vamos a comprobarlo y vamos a analizarlo también visualmente a través de las DevTools que hemos estado hablando en las sesiones anteriores. Vamos a cerrar todo porque tampoco queremos tenerlo todo abierto y vamos a utilizar el primero de los comandos para desplegar la aplicación. Dentro de package.json tenemos el start, que lo que hace es un ngserve, que básicamente es lo mismo que hacer directamente desde la consola ngserve. El problema de hacer un ngserve desde fuera es que no estaríamos utilizando la misma versión de AngularClick que está instalada en el proyecto. Así que siempre es muy importante utilizar los scripts de npm. Así que lo que vamos a hacer es simplemente ponerle aquí un "-open" o "-o", ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Y lo que va a hacer esto es vamos a ejecutar este script a través de npm run start o simplemente npm start, porque por defecto ya hay uno que solo puede haber un start. Y lo que va a hacer es un ngserve "-open" que va a abrir una instancia en el navegador. Y lo que deberíamos ver es la homepage con dentro la lista de tareas, el formulario y dentro de la lista de tareas dos tareas que a su vez pintan el contenido de unas tareas que hemos creado en el controlador. Vamos a comprobar. Os recomiendo que veáis este vídeo si os habéis podido quedar un poquito atrás en algún momento tranquilamente. También podréis descargar el proyecto tal cual está ahora mismo montado y podéis seguir los pasos. Pero sí que es importante que lo sepáis construir por vuestra cuenta. Ahora mismo hemos creado bastantes cosas, pero las partes importantes se encuentran únicamente dentro de components. Ni wards, ni pipes, ni services de momento han sido desarrollados. Simplemente he creado las carpetas y dentro de models hemos creado simplemente una interface de TypeScript sin mucho misterio. Muy bien, pues vamos a ver que se vaya desplegando y volvemos enseguida en cuanto esté desplegado. Muy bien, pues ya está ejecutando. Desde nuestro Visual Studio Code podemos ver que la salida ha sido todo correcto, que el bundle se ha generado correctamente y lo que vamos a ver es que vamos a tener nuestra homepage, luego internamente vamos a tener el listado de tareas, vamos a ver si lo podemos ver aquí, perdón, así, esto de aquí es nuestro listado de tareas. Y finalmente, abajo del todo, iría nuestro formulario. Obviamente todavía no tiene estilos, ni se le ha puesto absolutamente nada de mimo al estilo, pero ya lo tenemos e incluso cada uno de estos botones debería funcionar. Así que vamos a analizarlo y vamos a ver si funciona correctamente. Voy a poner un poquito de zoom ya que estamos. Vamos a ver si puedo ponerle un poquito de zoom. Y lo que vamos a hacer es analizar con la herramienta de DevTools de Angular si en efecto hemos renderizado correctamente todos los componentes y estos se están visualizando adecuadamente y ver qué propiedades tiene cada uno de ellos. Si nos fijamos, el primero de ellos tiene una tarea 1, tiene una descripción 1, no está completada y esta sí que está completada. Es decir, el operador ternario que hemos hecho está funcionando correctamente. Recordemos cómo lo hemos hecho. Dentro de nuestro componente task, dentro del HTML, lo que tenemos es que esta operación, estamos realizando una operación directamente de TypeScript en la cual comprobamos si la tarea está completada, entonces si es true devolvemos yes y si no devolvemos un no. Dado que la primera tarea no está completada y la segunda sí, de las que hemos creado, en nuestro, aquí lo tenemos, tendremos un no y un yes. Fenomenal. Bien, entonces ahora mismo, si nos fijamos en la herramienta de DevTools, lo que tenemos es el app root, ¿de acuerdo? Que sería el componente principal de la aplicación que ahora mismo
no tiene unos tamaños concretos definidos y por eso está mal montado, porque al haber borrado todos los estilos que tenía ya la aplicación por defecto, pues básicamente hemos perdido un poco los tamaños, las dimensiones e incluso la posible renderización responsive que tenía. Eso lo podríamos recuperar o lo podríamos mantener o simplemente lo creamos otra vez de cero. No es preocupante, simplemente es una hoja de estilos. Luego tenemos dentro el homepage que ocupa la totalidad. Dentro del homepage, si nos fijamos, lo que tenemos es el app list y dentro el task form. El app list tiene dos propiedades que son cada una de las tareas, una que está completada a false, por eso sale que no está completada, y otra completada a true, que dice que sí que está completada. Tenemos descripciones, diferentes niveles, nivel 0 y nivel 1, puesto que los enumerados los tenemos aquí. Los enumerados, a no ser que le pongamos un valor concreto, es decir, que le pongamos un igual, nuestros valores van a ser 0, 1, 2, tal cual lo hemos comentado en múltiples ocasiones cuando hablando de TypeScript. Entonces, básicamente, ahora lo que tenemos es que este va a tener un valor de nivel 0, este va a tener un nivel 1 y luego el siguiente sería el valor de nivel 2. En el formulario no tenemos nada porque no hemos pintado nada más que este texto, pero ya lo tenemos ahí disponible. Y dentro de la lista de tareas tenemos la primera tarea, que sería este app task, que recibe por input una tarea con completada, description, nivel y título. Además también tenemos otra segunda que recibe la otra tarea, completada, descripción a 2, nivel 1 y título 2. De manera que ya lo tenemos listo y ahora en principio, si nosotros pulsáramos este botón o este otro, en principio debería salir por consola, dado que lo hemos hecho así dentro de nuestro task component. Hemos creado una función, un método de clase llamado deleteTask que debería mostrar esto por consola. Vamos a comprobar si funciona y ya más o menos lo tendríamos más o menos montado. Bien, entonces vamos a venir aquí a inspeccionar. Vamos a ir a la consola. Podríamos hacer un console clear, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Y cuando le demos a delete task, por ejemplo, en este caso, en la tarea número 2, debería sacarme que se va a eliminar la tarea 2. Obviamente todavía no se elimina, puesto que esta información debería pasar como un event emitter al padre, algo que podemos hacer ahora. Y este delete task número 1 recibiríamos la tarea 1 que se tiene que eliminar. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer dentro de nuestro task component sería crear también un output. Vamos a crear un output que en este caso sería tarea a eliminar. Le vamos a llamar deleteTask, que va a ser un event emitter. Lo tenemos que traer de event emitter de Angular Core. ¿Vale? Cuidado al autocompletarlo, porque hay otro event emitter que no es el que queremos. El que queremos es de Angular Core, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle aquí que es un event emitter. Y lo vamos a poner un new event emitter de tipo, en este caso, eTask. De esta manera, lo que estamos diciendo es que lo que vamos a enviar al padre va a ser una tarea. Vamos a ponerle aquí de tipo eTask. Un momentito, perdonad, que se me ha vuelto loco el autocierre. Ahí está. Bien, entonces, este delete task ahora mismo tenemos duplicidad, ¿vale? Porque tenemos un método que se llama igual. Así que le vamos a llamar delete, ¿vale? Y ya está. Entonces, este delete será el encargado de emitir cuál es la tarea que se debe borrar. Así que lo que vamos a hacer aquí será un dis.delete.emit y va a emitirse la tarea que tiene que borrarse. Así que vamos a poner aquí y va a ser dis.task. Dado que estamos dentro de una clase, utilizaríamos el task.task. Así que aquí notificamos al usuario, al componente superior la tarea a eliminar. Una vez hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es en nuestro listado de tareas pasarle esta propiedad. Así que vamos a ir a nuestro task list. Vamos a ir al HTML. Bueno, vamos a hacer una cosa.
Vamos a eliminar todas. Un momento, vamos a borrar todo esto, que tenemos demasiados archivos abiertos. Y vamos a abrir solo el controlador del task list y el HTML. Bien, una vez que tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacerle es pasar a este una función que se tiene que ejecutar. Así que vamos a ponerla aquí y vamos a hacer un método que se va a llamar delete task. Y lo que vamos a hacer aquí dentro va a ser recibir una tarea, ¿vale? Entonces el evento va a ser la tarea que va a ser de tipo eTask, que obviamente lo tenemos que utilizar. Bien. Y aquí ya directamente haríamos una alerta, por ejemplo. Obviamente lo que haremos será realmente eliminarlo de una lista, pero todavía no lo vamos a hacer. Y aquí pondríamos algo así como se procede a eliminar la tarea, dos puntos, dólar, y ponemos aquí task.name, por ejemplo, o .title, perdón. Ahí está, ¿vale? Obviamente aquí tenemos que hacer un to-do, que básicamente sería sustituir por un splice para eliminar de la lista de tareas. Bien, dicho esto, lo que tendríamos que hacer es pasar esta función a nuestro componente de orden inferior, en este caso nuestro app-task. Así que vamos a poner aquí paréntesis y automáticamente él nos debería encontrar la propiedad, concretamente el output, que es delete, y le tendríamos que pasar aquí la función que hemos hecho delete task, recibiendo el $event, que sería el contenido de la tarea que va a recibir. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho en la sesión número 2, pero simplemente lo estamos aplicando a dos componentes con nombres y apellidos, que son la lista de tareas y una tarea. Es lo mismo que hemos hecho antes con el de app component y el de saludo. Exactamente igual, simplemente le estamos enviando hacia arriba a nuestra task list un contenido desde nuestro task component. Entonces, esta línea de aquí realmente la podemos quitar y aquí podemos simplemente poner esto y lo documentamos aquí con un pequeño comentario que obviamente eliminaremos más adelante, pero de momento ya lo tendríamos. Ahora mismo no se va a eliminar la tarea, obviamente, pero sí que en principio va a salir una alerta diciendo que se procede a eliminar esa tarea y ya luego tendríamos que hacer ahí es hacer un splice del listado y eliminarlo. Al modificar en principio el listado que supone la renderización de las tareas, este volvería a renderizar otra vez la lista de tareas y así se actualizaría la vista. Entonces lo que vamos a tener aquí, por lo tanto, vamos a borrar todo esto, si le damos a delete task, ¿vale? Se procede a eliminar la task 1. ¿Y esto dónde se está ejecutando? En el padre, en la lista de tareas, que es la que realmente tiene los datos y la que tiene la lógica compleja. Mientras que la tarea es un componente puro, un componente tonto, un dump component, que simplemente se encarga de pintar un contenido en la pantalla y ejecutar aquello que le pide el padre. Básicamente es eso todo lo que hace, y mientras que le demos al dash 2, lo que recibiríamos sería las tareas. Vale, aquí en este caso task 2 lo tendríamos y este delete task por alguna razón no se estaría ejecutando. Tendríamos que ver por qué. A ver si no lo hemos planteado bien. A ver, podríamos también depurar el código y comprobarlo. Vale, es porque simplemente no le hemos pasado el output, ¿vale? Hay que pasárselo a cada uno de ellos. Ya lo tendríamos y ahora sí, nuestro proyecto estaría funcionando. Luego el siguiente proceso, como digo, sería realmente replicar, incluso obtener esta lista de tareas de un endpoint, bueno, iríamos trabajando con ello. Entonces tenemos el title task, le damos a delete task, task 1 para eliminar y task 2 para eliminar. Perfecto. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos creado la base de nuestro proyecto, tenemos ahora mismo una homepage que nos renderiza un listado de tareas y cada una de esas tareas es capaz de emitirse a sí mismo para ser eliminada por el componente padre. En la siguiente sesión, la sesión número 4, vamos a hablar sobre lo que serían las directivas estructurales y las directivas de atributos que vamos a necesitar, y además ya de paso también hablaremos de los módulos y cómo podemos exportar componentes desde módulos para ir más o menos haciéndonos una idea de cómo vamos a luego trabajar con el módulo de enrutado. Así que, lo dicho, espero que haya sido interesante y nos vemos en el próximo vídeo.